hermanos, permítame presentarme. Hace 8 días, pues por las prisas, por la lluvia, ya no nos pudimos presentar, pero mi nombre completo es Luis Manuel Martínez Lerma, siervo encargado aquí en UNIFAM, en la misión de UNIFAM Real del Bosque. Pues ha sido de gran bendición, hermano, un gran desafío en el Señor también, pero de gran bendición, pues estar sirviendo a nuestro Dios en este lugar de Real del Bosque. Apenas, hermanos, fuimos con los pastores a una pista hermosa, andábamos entre los bosques, escuchando las aves, respirando, pues, más o menos, ¿no? Aire limpio, más o menos, pero el olor a tierra mojada, hermanos, la verdad que muy hermoso el recorrido que tuvimos. Así que, pues, bienvenidos, hermanos, a cada uno de ustedes. Gracias doy a Dios por su vida, por su esmero, por su dedicación, porque, pues, la proporción que marca Dios en la Biblia es de 1000 a 1. ¿Sí? Usted está siendo realmente productivo al venir aquí. Está haciendo realmente algo correcto y bueno al escuchar de Dios. Así que, pues vamos a entrar un poquito ya en tema. Hace 8 días, hermanos, recordábamos o empezábamos a tocar los temas de la introducción hacia los profetas mayores. Platicábamos un poco del tema de Isaías como persona. Recuerdan más o menos, inicia su ministerio por ahí del 740 aproximadamente. Recuerden que las fechas son aproximadas antes de Cristo y culmina alrededor del 681 antes de Cristo. El ministerio de Isaías como tal tiene una duración, pues sí, bastante larguita, de aproximadamente 40 años. Fue un ministerio no precisamente exitoso. No le hacían mucho caso a Isaías, pero dentro de todo este periodo hubo periodos donde el pueblo realmente reconocía que Dios les estaba hablando a través de este profeta y cambiaban sus actitudes. Entonces, mis hermanos, es importante que vayamos recordando estos temas. Les voy a hacer una pregunta sencilla. ¿Alguien recuerda qué quiere decir el nombre de Isaías? Ay, hermana Gloria. Dios salva, o Jehová es la fuente de la salvación. Isaías es uno de los profetas más nombrados en el Nuevo Testamento. Se menciona aproximadamente que son entre 33, 36 ocasiones en las que se menciona o se cita al profeta Isaías en el Nuevo Testamento, ¿sí? Es bastante lo que se va mencionando acerca de este profeta y de las enseñanzas que él venía dando. Hermanos, en el profeta Isaías, en el capítulo 52 y 53, mencionan algunos teólogos que si en algún momento perdiéramos el Nuevo Testamento, con esto sería suficiente para tener ya evidencia completa acerca del Evangelio, de las buenas nuevas y del Nuevo Testamento. Importante, ¿verdad? En 2 capítulos nada más, Isaías 52 y Isaías 53. En ambos capítulos se describe, hermanos, de una manera muy exacta por lo que iba a atravesar nuestro Señor Jesucristo, la pasión, entrega, muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es muy interesante. También otro dato, hermanos, que platicábamos muy interesante y que quiero que preste mucha atención es a la comparativa que se le hace entre el libro de Isaías y la Biblia. Esta pregunta es para bibliólogos, para gente que ama la palabra de Dios. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Muy bien, hermana. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Isaías? Muy bien, ahí tenemos una comparativa, ¿verdad? Y coincide. Ahora, ¿en cuántas partes se divide la Biblia? 2 partes, ¿verdad? Que es un Antiguo Testamento y... Ok, ¿en cuántas partes se divide el libro de Isaías? En 2. En 2. Una, la primera sección,
¿Con cuántos capítulos? 39. ¿Cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? 39. La segunda sección del libro de Isaías contiene 27 capítulos. ¿Y cuántos libros tiene la Biblia, ¿sí?, en el Nuevo Testamento? Hay una comparación muy bonita, muy coincide. Algunos dicen que es la Biblia en chiquito, bueno, algunos lo refieren así, pero es interesante la comparación. Fíjese que ambos libros, tanto Isaías como la Biblia, terminan de una manera similar, mencionando precisamente de cielos nuevos y tierras nuevas. ¿Sí? En Apocalipsis la Biblia termina de esta manera. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a ver pues 3 temas principales en el capítulo 1, que es lo que yo quiero que se lleve y que lo pueda transmitir en su grupo familiar. Ya conocimos también un poquito del trasfondo cultural, qué estaba sucediendo en el momento que Isaías se levanta como profeta y empieza a dar la palabra de Dios a todo el pueblo. Algo importante que estaba sucediendo, que el pueblo pues se encontraba en una crisis muy grave espiritual. Habían prácticamente desechado a Dios de su vida, se habían rebelado completamente en contra de Dios y aún más grave, empezaban a involucrarse en temas de idolatría muy graves. Entonces, hermanos, el pueblo llega al extremo de involucrarse en sacrificio de niños, cosa que se realizaba únicamente en sociedades o culturas paganas. Pero a este grado llega el pueblo, o sea, prácticamente se desvía totalmente del camino correcto que Dios había trazado para el pueblo y que el pueblo conocía a la perfección. Entonces, hermanos, esto es lo que empieza a hablar Isaías y le empieza a decir al pueblo cuál era su realidad, la situación por la que estaban pasando. Esto obviamente en el pueblo provocaba enojo, porque Isaías les hablaba de una manera directa y les decía: esta es la condición que tú tienes delante de Dios, este es el pecado que tú tienes delante de Dios. El pueblo se enojaba y arremetía, discutía y empezaba a tener actitudes muy negativas hacia el profeta. Así que pues vamos a entrar ya de lleno el día de hoy al capítulo número 1 y vamos a encontrar varias cosas muy interesantes. Acompáñenme, por favor, y vamos a leer. Voy a estar utilizando lenguaje actual, hermanos, para tratar de facilitar un poquito más nuestra lectura y la comprensión de la misma. Si usted tiene alguna otra versión, no se preocupe, trate de seguirnos ahí y vamos a estar ahí comentando de este libro de Isaías. Dice así, voy a leer del versículo 2 al versículo 4. Dios le dijo a Isaías: tengo un pleito contra los israelitas y el cielo y la tierra son mis testigos. El buey y el burro conocen a su dueño y saben quién les da de comer, pero a Israel, el pueblo que formé, le falta inteligencia, se ha rebelado contra mí. Todos ellos son pecadores y están llenos de maldad. Se alejaron de mí, que soy el Dios de Israel. Me abandonaron por completo. Entonces, hermanos, vamos a platicar acerca de la rebeldía, un pueblo idólatra, ¿sí? Y lo vamos a estar haciendo a través de la Nueva Traducción Viviente. Siguiente, Omar, por favor. Muy bien. En primera instancia, quisiera que tuviéramos muy claro este concepto de la rebeldía. Aquí ya lo tenemos en la ilustración y se los voy a leer, pero por favor, hermano, si lo puede apuntar, apunte. Lo dice así: es un tipo de comportamiento humano caracterizado por la resistencia o el desafío a la autoridad, la desobediencia de una orden o el incumplimiento de una obligación.
He sacado, hermanos, de una definición sencilla del diccionario, y como lo ven, pues dice que es un comportamiento humano, rápido, sencillo, en el cual pues se va a caracterizar porque hay resistencia y desafío a la autoridad. Por lo tanto, hay desobediencia a una orden o hay incumplimiento. Yo quiero preguntarle, hermano, ¿usted es rebelde o es muy obediente? Cuénteme, ¿cómo es su vida? ¿Cómo es usted normalmente? ¿Sí obedece a las órdenes que recibe o no? ¿Es una persona que constantemente está sujeto a su autoridad o constantemente le está desobedeciendo? Creo que es algo importante que analicemos el día de hoy y que podamos comprender el día de hoy y revisarlo de una manera sencilla, pero que nos lo podamos llevar para que lo podamos compartir en nuestros grupos familiares. El pueblo había caído en esta situación. Ya no cumplía ningún tipo de orden ni de ordenanza dada y estipulada por Dios. Se habían olvidado por completo de mandamientos, de instrucciones precisas dadas por Dios. Tenemos instrucciones aquí, ¿verdad? Tenemos obligaciones y hay cumplimiento que llevar a cabo, que Dios nos ha dado, no el hombre, ha sido Dios. Yo quiero comentarle o preguntarle a usted, por ejemplo, hay mandamientos, como dice, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. ¿Cómo estamos en este tema, hermanos? ¿Estamos siendo obedientes o estamos siendo rebeldes? No podemos estar en medio. O estamos haciendo una cosa o estamos haciendo la otra, pero no podemos quedar en medio. Hermano, dice la palabra de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo estamos en ese tema? ¿Estamos siendo obedientes o desafiamos a Dios constantemente con tema de aborrecimiento, de que no le hablo porque pues tuvimos una aflicción, tuvimos un problema y simple y sencillamente no le voy a dirigir la palabra? Cuando Dios te está dando claramente la instrucción, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo estamos con temas, por ejemplo, que tienen que ver con la iglesia? Nuestro Dios dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. No es algo bueno ni correcto delante de Dios. ¿Cómo estamos obedeciendo este mandamiento por parte de Dios? ¿Estamos siendo obedientes o estamos siendo rebeldes? ¿Qué hay en el grupo familiar, hermanos? ¿Qué hay del grupo familiar? ¿Estamos cumpliendo de manera completa, integral, la parte del grupo familiar, llevando personas que no conocen el Evangelio, la palabra de Dios, para que la conozcan como ahora la conocemos nosotros? ¿O estamos siendo desobedientes y ni siquiera vamos, ni siquiera tenemos la atención o el cuidado hacia las otras personas? ¿Cuánto podríamos mencionar de mandamientos de nuestro Dios que tal vez los estemos desobedeciendo y que tal vez nos encontremos en una situación muy complicada de rebeldía? Bueno, entonces, hermanos, pues reflexionemos un poquito en esta parte. Siguiente, Omar, por favor. Muy bien, bueno, aquí mencionamos algo de lo que decíamos al principio, la tarea que tenía Isaías de mencionarle al pueblo su condición y que la sociedad sufría bajo el reinado de Acaz y de Manasés, y el pueblo, hermano, lejos de buscar de Dios, se empezó a volver a la idolatría e incluso, hermanos, llegó a sacrificar niños. Hay una ilustración que en lo personal siempre me ha impactado y que quiero compartírsela. Se llama serpientes en el hogar. Escúchela bien, hermano, y yo espero que se lleve esta ilustración en su corazón. Allá en el país, en la India, usted sabe que tienen muchas deidades y principalmente están adorando a muchos animales. Entre ellos el pavo real, me parece que el tigre, el elefante. ¿Me ayuda? ¿Sabe usted de algún otro? La vaca, me parece que también la rata.
Y hay un animal que adoran de una manera, pues sí, fuerte. Lo ponen como un dios, la cobra negra. Fíjese que una familia habían tenido la bendición de que les nace una pequeñita y tenía por ahí de entre 2 y 4 meses de nacida. Estaban en la India y se habían ido para llegar a uno de estos templos, uno de estos santuarios, y adorar precisamente a la cobra. Llegan a un lugar donde les dan un hospedaje y se acomodan, se sientan, pero el esposo le dice a la esposa: oye, por favor ten mucho cuidado con el bebé, con la niña, pues porque estamos en un lugar peligroso. Dice: sí, claro. En un momento rápido se distrae y resulta que cuando voltea a ver dónde estaba la niña, estaba siendo o empezaba a ser devorada por una cobra negra, por una serpiente. Entonces, ¿qué cree que hizo la mujer? Corrió a rescatar a su pequeña, de una bebé hermosa, de entre 2 y 3 meses de edad, recién nacido. ¿Qué cree que hizo la mujer? Pues eso sería lo más lógico y así creo que reaccionaríamos nosotros. Pero vea el efecto de la idolatría en el corazón del hombre. Dejó que la cobra comiera a la bebé. ¿La dejó? Dijo: pues es un Dios, es una deidad a la cual adoro y no hay problema si se come a mi hijo o a mi hija, a una bebé hermosa de entre 2 y 3 meses de edad. Eso es lo que causa la idolatría en el corazón del hombre. Eso es precisamente devastación, rebeldía, oposición y estar totalmente en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Por eso es muy importante, hermanos, que ahorita que iniciamos el libro de Isaías, identifiquemos muy bien este tema de la rebeldía y lo conozcamos, hermanos, y conozcamos que es algo realmente detestable para con Dios. Serpientes en el hogar se llama la ilustración. ¿Cuántas serpientes usted tiene en el hogar? ¿A cuántos ídolos usted está levantando en su hogar? ¿Son sus hijos? ¿Es su matrimonio? ¿Son sus bienes? ¿Cuáles son esos ídolos, hermanos, que ustedes están poniendo en el lugar que le corresponde a Dios? ¿Es importante, hermanos, que lo mencionemos? Claro que sí, mis hermanos, claro que sí. Dice el versículo número 2 del capítulo 1, dice que Dios, que nuestro Señor, dice: los hijos que crié y cuidé se han revelado. Esa es la palabra, hermanos, revelado, ya no obedecen, ¿sí? Se han revelado contra mí. Hermano, vea por favor esto y podríamos estar exactamente en la misma condición. Por eso es muy importante que observemos la palabra. Del versículo 3 y 4 dice así, del capítulo 1 de Isaías: no me conoce, no tiene conocimiento y me han dado la espalda. Es algo tremendo, hermano, pero es una actitud que el hombre tiene para con Dios. Le puede rechazar, le puede cerrar la puerta, le puede dar la espalda completamente a Dios. En nuestra condición, hermanos, de hombre, podemos hacer eso para con Dios. Y es lamentable, hermano, y Isaías nos lo muestra de una manera muy clara. Pero dice ahí: no me conoce, no tiene conocimiento. Ahí, hermano, ahí está la importancia de la palabra de Dios. Si no conocemos la palabra, hermano, ¿cómo vamos a conocer a nuestro Dios? ¿Cómo vamos a conocer las bendiciones que Él tiene para nosotros? Pero ¿cómo vamos a conocer precisamente este tema de obediencia? ¿Hacia qué si no lo conozco? Es importante, hermano, que vayamos a la palabra de Dios, que nos enamoremos de la palabra de Dios y que continuamente, hermano, usted esté buscando de la palabra de Dios. Siempre se lo he mencionado, es una cuestión de vida o muerte, mi hermano. De vida o muerte. Si usted decide, determina desechar la palabra de Dios, Dios se lo va a permitir.
Está bien, es tu decisión. Pero en ese momento, hermano, usted va a empezar a tomar decisiones terribles en su vida, que le van a traer consecuencias muy, muy lamentables. Dice así en la última parte de la diapositiva: han despreciado al Santo de Israel. Hermano, yo quiero preguntarle esto: ¿alguna vez hemos hecho esto? ¿Alguna vez hemos despreciado con nuestra actitud, con nuestra rebeldía, diciendo mi voluntad está por encima de la voluntad de Dios? Mi deseo está por encima del deseo de Dios. ¿Le ha pasado alguna vez, hermano? Yo creo que a todos, hermano. Yo creo que a todos. Pero este es el tiempo correcto para que reflexionemos y digamos: sí, identifico esto, sé perfectamente que me pasó, que estoy en ese momento o que me puede pasar. Aquel que piense estar firme, que usted diga: no, yo estoy súper bien, tengo una vida espiritual muy bien. No es cierto, hermano, mire que no caiga. Tiene que tomarse constantemente de Dios. Así que conocimiento, hermano, conocimiento. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué cree que es importante que estemos recordando la palabra de Dios? ¿Sabe algo que se olvida con mucha facilidad? ¿Qué es la palabra? Pero es porque tenemos mucha oposición, porque hay lucha no contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Por eso tenemos que estar macheteando. Por eso trato de preguntar la estructura bíblica, que vayamos conociendo por lo menos cómo está estructurada la Biblia, para que así, bueno, empecemos a trabajar y a enamorarnos de la palabra de Dios. ¿Cuántas porciones bíblicas conoce usted de la importancia de la palabra de Dios? ¿Cuántas, mi hermano? ¿Cuántas? ¿Qué le parece Josué 1, capítulo 1, versículo 8 y 9? ¿Qué le parece el Salmo 119, 105? ¿Qué le parece Oseas, capítulo 4, versículo 6? ¿Qué le parece Juan 5, 39? ¿Qué le parece segunda de Timoteo 3, 16? ¿Y cuánto podríamos estar mencionando de la palabra de Dios? De la importancia y de la vitalidad que hay en la palabra de Dios. Pero, hermano, a veces nos cuesta tanto trabajo que de veras nos dejamos derrotar. Y decimos: no, mejor aquí le paro, no entiendo, no comprendo. Cuando debemos de esforzarnos, hermano, en la palabra de Dios. Debemos de crecer en la palabra de Dios, meditar en la palabra de Dios, memorizar la palabra de Dios, porque es una situación de vida o muerte. Dice la palabra: he puesto delante de ti la bendición y la maldición. Escoge ahora. El leer la palabra, el escudriñar la palabra es bendición. Pero resulta, hermano, que la desechamos. Como si tuviéramos aquí un bote de basura, agarramos la Biblia y la tiramos. Usted hasta se va a persignar en este momento y va a decir: no, ¿cómo crees que voy a hacer esto? Pero con nuestra actitud sí lo hacemos. Guardando la Biblia empolvada en la casa no es correcto, mis hermanos. Y debemos de cambiar, debemos de corregir este comportamiento y tomar la palabra como algo maravilloso, como lo que es. Algo que da vida a nuestro espíritu, nos vivifica, nos levanta y nos ayuda a tomar decisiones correctas. Le preguntaba a Eclesiastés, hermano, ¿cuánta sabiduría no encontramos en ese libro? Le preguntaba de Cantares, porque es lo que acabamos de ver. Hermanos, es grave. Luego que estamos estudiando y pasa muy poquito tiempo y ya olvidamos, hermanos. Por eso es importante que estemos así como que repasando una y otra vez. No nos va a hacer daño, nos va a ayudar grandemente. Así que, hermano, no desprecie. En la Biblia hay una palabra que dice: porque acepta a uno, quiere uno, recibe a uno y aborrece al otro. Aborrece. Muchas veces, hermanos, podemos estar optando por aborrecer a Dios. Siguiente, Omar, por favor. Muy bien. Vamos a ver entonces ahora en el versículo del 11 al 15, sinceridad en vez de ceremonia. Es algo hermoso que encontramos aquí en el libro y vamos a leerlo rápido.
Dios les advierte, versículo 11, porque me traen tantos animales, dice una pregunta, ¿por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? Dice aquí la palabra de Dios, ya estoy harto de esas ofrendas, me da asco ver tanta sangre de toros, carneros y cabritos. Que me traigan esos animales cuando vienen a adorarme. Solo vienen para ensuciar mi templo y burlarse. Vea lo que dice el lenguaje, para burlarse de mí. Y dice, termina, váyanse de mi templo. Para mí esas ofrendas no tienen ningún valor, ya no quiero que las traigan y no me ofrezcan incienso porque ya no las soporto. Tampoco soporto sus fiestas de sábado y la luna nueva, ni reuniones de gente malvada. Me resultan tan molestas que ya no las aguanto. Versículo 15. Ustedes oran mucho y al orar levantan las manos, pero yo no los veo, no los escucho. Han matado a tanta gente que las manos que levantan están manchadas de sangre. Fuerte, ¿verdad? La porción, hermanos, fuerte. ¿Y cómo nos habla Dios con tanta claridad? Mira, es correcto que vengas, es correcto que cumplas, es correcto que asistas, es correcto que alabes, es correcto que cantes, es correcto que prediques la palabra. Todo eso dice el Señor, toda esa ceremonia es correcto. Pero si no lo estás haciendo de manera correcta, si no eres genuino, sincero delante de Dios y tienes una doble vida, dice, yo no quiero eso. Yo no quiero eso, dice el Señor. Estoy harto de esas cosas. Y se lo dice Isaías al pueblo. Le dice, ya paren todo esto, deténganlo. Lo que Dios está pidiendo de ustedes es obediencia, que dejen la rebeldía y que se vuelvan a Dios con todo el corazón, que lo alaben, que lo adoren desde lo más profundo de su ser, desde la casa, desde su aposento, desde ahí donde nadie te ve. Ahí adora a Dios, ahí alábalo. ¿Aquí para qué? Si allá afuera, si allá en tu casa, en tu aposento, en lo secreto no lo estás haciendo, hermano, es cuestión de recapacitar y de decir, Señor, ayúdame a tener un corazón sincero, íntegro, honesto para ti. Hermano, Dios conoce su vida mucho mejor que usted, conoce su pecado, así como conocía el pecado del pueblo de Israel. ¿Podremos esconderle algo a Dios? Definitivamente no, hermano. ¿Por qué actuamos como si pudiéramos esconderle algo? ¿Por qué decimos, bueno, me voy a parar aquí, voy a predicar, teniendo una vida de veras desordenada y de pecado? Eso no le agrada a Dios, hermano. Es detestable para Dios. Por eso es importante, hermanos, pues ver esto, cómo Dios dice, mira, esta ceremonia, todo esto que haces para mí, esta fiesta es correcta, pero la tienes que hacer con todo tu corazón y de manera genuina. Quiero que me acompañe, me parece que es en el libro de Samuel. Y acompáñenme, por favor. Le voy a mover un poquito, pero es una porción hermosa que en lo particular me gusta mucho. Es capítulo, déjeme ver, capítulo 15, versículo 22, hermano. Esto pasa entre el profeta Samuel y Saúl. Es primera de Samuel, capítulo 15, y ahorita continuamos. Del versículo 22. Dice, a Dios le agrada más que lo obedezcan y que no le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. Y luego dice, habla algo de la rebeldía. Mira, rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Qué fuerte, hermano.
Es fuerte lo que vemos aquí, pero en realidad así sucede. Así que, hermanos, entonces dice aquí en nuestra diapositiva que está harto de las ofrendas. Dice, cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran? Dice, por mis atrios con toda ceremonia. Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Fuerte, ¿verdad, hermanos? Lo que dice el Señor aquí en esta porción del primer capítulo de Isaías. Siguiente, Omar, por favor. Muy bien. Otro tema muy interesante que podemos ver aquí, pues es esta parte de restauración. Hermano, a través de la Biblia vemos muchos procesos de restauración, pero uno de los más impactantes que vemos en la Biblia es el que se lleva a cabo en la vida de Job. Y lo dice lo que pasa capítulo 1, capítulo 2 y el capítulo 42 dice precisamente la manera en que es restaurado Job. Y es algo maravilloso. Vamos a leer Isaías capítulo 1 del versículo 18, del 18 y 19. Dice así: vengan ya, vamos a discutir en serio, a ver si nos ponemos de acuerdo. Si ustedes me obedecen, yo los perdonaré, dice el Señor. Sus pecados los han manchado con tinta roja, pero yo los limpiaré. Los dejaré blancos como la nieve. Entonces comerán de lo mejor de la tierra. Pero si siguen siendo rebeldes, morirán en el campo de batalla. Les juro que así será. Aquí en nuestra diapositiva, hermanos, vemos precisamente esta primera parte. Ven y acércate. ¿Quién toma la iniciativa en nuestra vida? ¿Usted? ¿Usted es el bueno? ¿Usted es el que se acerca a Dios? Hermano, en la Biblia nos dice perfectamente en el libro de Juan, ¿quién toma la iniciativa? La iniciativa la toma el Señor y te hace una invitación maravillosa y te dice, ven y acércate. Hermano, ¿qué respuesta encuentra Dios de nosotros hacia Él? ¿Rechazo? ¿Le damos la espalda? ¿Le decimos no es el tiempo, Señor? Estoy tan ocupado, tengo tantos compromisos allá afuera que no puedo, Señor. Tú lo sabes mejor que nadie. No puedo, Señor. ¿Qué está encontrando Dios de respuesta? ¿Qué está encontrando el Señor, hermano? En el corazón de cada uno de nosotros. Así que dice, ven y acércate. Después dice esto, hermano. A mí me llama mucho la atención esto. Me dice, resolvamos este asunto, dice el Señor, versículo 18b. Hermano, Dios quiere que resolvamos esta problemática. Anhela que lo hagamos. Anhela que ya no estemos practicando el pecado, que ya no seamos esclavos del pecado, que ya no caigamos en situaciones que a la larga nos genera un gran dolor, hermano. El pecado es una lepra que carcome y que genera un dolor devastador en la vida del hombre. Y Dios le dice, hermano, mire, resolvamos este asunto, razonemos, platiquemos y resolvamos. Pueblo de Israel, le dice, por favor, entiende lo que te quiero decir. Analiza muy bien lo que te quiero decir y a lo que te quiero llevar. Isaías le gritaba al pueblo de esta manera, por favor, reacciona y escucha con claridad la voz de Dios. Así que recuerde, hermano, Dios siempre va a tomar la iniciativa, no es usted. No es de que usted busque a Dios. Mire, seamos bien claros en esto. Es Dios el que lo busca a usted constantemente. Es Dios el que le dice, mira, ya deja esa práctica de pecado, ya déjala. Hermano, hoy más que nunca podemos tener acceso a cosas de veras de inmoralidad grandes, hermano. Y nadie se da cuenta. Parece que usted está trabajando, pero en realidad está haciendo otra cosa. Hermano, es tiempo ya de decir, sí, Señor, dejo toda esta práctica, toda esta basura
porque no te puedo mentir a ti, porque no te puedo engañar a ti, porque tú sabes perfectamente cómo es mi vida delante de ti. Así, hermano, que dejemos todo esto a un lado y vayamos a resolver el asunto con nuestro Dios. Digamos, sí, Señor, yo quiero resolverlo. Quiero librarme ya por completo de este pecado tan devastador que me ha traído problemas en mi matrimonio, que me ha traído problemas en mi economía. Una pregunta, hermanos, ¿la situación de la economía tiene que ver con una situación de pecado? La respuesta es sí, muchas veces sí. La situación de pecado muchas veces nos lleva a situaciones de enfermedad. La respuesta es sí, hermanos. ¿Por qué practicar el pecado si no nos genera nada bueno? ¿Por qué, hermanos? Porque es muy sutil, porque termina siendo agradable. ¿Por qué, hermanos? Pero debemos de tener claro que no nos genera nada bueno. Muy bien, hermanos. Y después termina este versículo, hermano, es muy mencionado, muy mencionado en la palabra de Dios. Dice así: aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, yo los haré blancos como la lana. Y si el pecado, dice, genera heridas, que ahorita lo vamos a platicar. Entonces, hermanos, en este versículo menciona la escarlata y el carmesí. La escarlata es una tela muy fina, pero de un color rojo muy vivo, muy intenso. El carmesí es un color rojo y menciona la palabra en ambas. Si fuera tu pecado fuera así como la escarlata, vendrá a ser como blanca nieve. Y si fuera como el carmesí, vendrá a ser como lana. Cuando puse esta diapositiva, hermanos, esta foto, a mí se me figuró un queso Oaxaca. ¿No se le figura así? Hasta me dio hambre a mí cuando lo puse. Pero así dice, hermano. Hermano, ¿qué dice la Biblia del pecado? La paga del pecado es muerte. Es muerte, nos dirige a la muerte, hermanos. Es importante que dejemos este tipo de prácticas y que nos volvamos al Señor con todo el corazón. Hermano, el pecado llega a generar heridas tan profundas en el corazón que se llaman culpabilidad, que se llaman vergüenza y que se llaman temor. Pero son muy profundas, hermano. Que dice mucha gente, no, hombre, esto no lo puede perdonar Dios. Yo fui un sicario, un homicida, maté niños. Hermano, no se preocupe. En la palabra de Dios está esta promesa: si tu pecado fuera grande, no te preocupes. Dios tiene el poder para perdonar, por más grande que haya sido ese pecado. Dios puede borrar la culpabilidad. Dios puede borrar la vergüenza y el temor de tu corazón. Dios puede restaurar precisamente esas cicatrices tan profundas en tu corazón que sean sanadas, cicatrizadas completamente. Solo Dios puede restaurar. Quiero preguntarle algo. ¿Qué necesita ser restaurado en su vida el día de hoy? ¿Necesita que Dios restaure algo, hermano? ¿Requiere que algo sea restaurado por Dios? Mire, hermano, muchas veces uno se desgasta intentando restaurar cosas en sus fuerzas. Voy a arreglar mi matrimonio. Ya la regué, ya cometí infidelidad, hice barbaridades por aquí, por allá, y voy a arreglarlo. Mira, soy bien inteligente. Yo lo voy a arreglar. Usted no tiene el poder de restaurar. Superficialmente hará alguna que otra cosa, pero de raíz, hermano, en la médula, el único que puede restaurar es Dios. ¿Qué necesita que Dios restaure hoy en su vida, hermano? ¿Qué necesita ser restaurado en su corazón hoy? Su economía, hermano, necesita ser, yo creo la de todos, ¿verdad, hermanos? Nuestra economía, por favor. Pues Dios la puede restaurar. Lo malo es que a veces confiamos más en soluciones tan malas que no sé si no nos demos cuenta o si nos demos cuenta y aún así le entremos. Nos involucramos
involucramos en cosas que no van a servir a la larga. Entonces, hermanos, pidámosle a Dios la restauración de nuestra economía. Pidámosle a Dios la restauración con nuestra familia. A veces, hermanos, dentro de las familias podemos ver muchas situaciones, fracturas muy graves entre nuestros hijos y padres, muy graves, y que se nos hace fácil ya, hasta venimos a la iglesia y con pleitos, pero pleitos. No es correcto, no es correcto. Debemos de buscar la restauración en Cristo Jesús y decirle: Señor, sana esta herida tan profunda en mi corazón, que no hay cirugía, no hay medicina, no hay remedio, sino solo tu sangre preciosa actuando a favor de mí. Recuerde, hermano, recuerde por favor el tema de la restauración. Si tu pecado fuera grave, Dios lo va a perdonar. Totalmente, hermano. Totalmente. Dice que lo va a echar al fondo del mar. Él no se acordará más de tú. Sí te vas a acordar. Lo malo, ¿verdad? Te vas a estar acordando todo el tiempo. Pero Dios no, hermano. Dios no. Dios dice: ya te perdoné. Ya te perdoné. No necesitas más. Ya te perdoné. Y si vienen y te quieren avergonzar, recuerda esto: Dios ya te perdonó. Y quien te debe de interesar es Dios. Y después vendrá la aceptación con los hombres. Pero el primero, hermanos, al que primero debemos de buscar en una restauración total, es al Señor. ¿Cree que pueda recordar estos 3 temas, hermanos? ¿Sí? Sencillos, ¿verdad? Sencillos. Entonces, por favor, trabájelos en grupo familiar. Usted sea breve, no como yo que me alargo, usted sea breve, pero sí tóquelos. Rebeldía, sinceridad, ¿sí? Acuérdese, rebeldía, sinceridad y restauración. Dios siempre está buscando que su pueblo sea restaurado, siempre, siempre. Él es fiel, hermano. Dios es fiel, ama profundamente a su pueblo, a pesar de sus errores. Lo ama profundamente. Pero Dios le quiere bendecir, hermano. Dios le quiere bendecir. Y la manera de bendecirlo es sacándolo de esta situación, de esta actitud y comportamiento de pecado, restaurarlo, caminando hacia una dirección correcta, y después de ello, hermano, viene una gran bendición. ¿Cree que lo pueda recordar, hermano? ¿Lo podemos trabajar en grupos familiares? Por favor, próximo miércoles vamos a estar estudiando el capítulo 2 y vamos a ver situaciones importantes dentro de las funciones que cumplía un profeta en situación de decir el futuro. Muy bonito tema, ¿sí? Y vamos a hablar de algo también que no debemos de perder de vista. Nos encanta que nos hablen del amor de Dios, pero tenemos que tocar el tema de juicio. Dios también va a juzgar y con poder. No se le va a pasar nada al Señor, hermano, nada. Entonces, ¿para qué pasarse de listo? ¿Para qué andar jugando al cristiano si no lo somos? ¿Para qué vivir como simpatizantes? Dice la palabra: mejor te hubiera no haberme conocido. Mejor hubiera sido así. Hermano, concéntrese, enfóquese, sirva, desgástese en Dios. Ahí es la respuesta, es la fórmula correcta en la vida. Pero si anda vacilando, si anda haciendo, ¿qué hace? Y anda haciendo otras cosas, hermano, considérelo, hermano, considérelo. Y corríjalo en Cristo Jesús, no en sus fuerzas. Corríjalo. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a orar. Ya es tiempo. Próximo miércoles, si vamos a tener tiempo ya, vamos a ir un poco más rápido, de preguntas, de respuestas. ¿Y qué cree? Que sí le voy a preguntar, Pónganse a estudiar, Estructura bíblica, por favor. Y les voy a empezar a preguntar datos sencillos
acerca de Isaías. ¿Le parece bien? Para que se vaya preparando y va a ver que vamos a disfrutar mucho este tiempo juntos, ¿va? Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, te damos